es un tiempo de crecimiento. Es necesario entender esto, ¿no? No es un año de crecimiento, no. A Dios no se le limita, es tiempo de crecimiento. En el 18 hubo tiempo ¿de qué? De entendimiento. No fue solo un año. Durante un año nos habló del entendimiento, pero es algo consecutivo. Es algo que viene de aquí en adelante. El entendimiento es algo procesal. Tú lees un versículo y hoy lo entiendes de una manera. Si permaneces en él, en 6 meses, el mismo versículo lo entenderás de otra manera. Por eso el entendimiento es progresivo y procesal. Al igual, después del entendimiento, ¿qué viene, iglesia? Restauración. Entonces Él hoy restaura en mi área emocional hasta cierto grado. Luego más adelante, si yo persevero, viene un mayor grado de restauración. Pero Él no da las cosas así de una. Y ahora nos lleva a un tiempo ¿de qué? De crecimiento. Qué lindo, porque podemos ver cómo de aquí en adelante, en muchas de las situaciones que vivamos, póngale cuidado a esto, usted va a poder entender, ver la restauración y empezar ¿a qué? A crecer. 3 en 1. Entender, vivenciar la restauración y empezar a crecer. Muy bien, el título de la enseñanza de hoy: crecer tiene un precio. En el tema crecimiento y el texto base en Evangelio de Juan, en la versión Dios habla hoy, vamos a ir al capítulo 21 del Evangelio de San Juan y vamos a estar leyendo desde el versículo 15 al 23, versión Dios habla hoy. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. Al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Jesús muere, resucita, y días después los discípulos volvieron a su diario vivir. Están pescando. Está Pedro con todos los apóstoles en la mitad del lago, ¿verdad? Y de pronto, estando pescando, vieron a un hombre
que está en la orilla y que ha encendido una hoguera. Y Juan, a la orilla de la playa, y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Pedro, que estaba desnudo, se viste y se lanza y lo ve. Y es cuando le dice, Señor, no hemos podido pescar. Les digo, lancen la red a la derecha. Y dice que pescaron una muy buena cantidad de peces. Y cuando salieron vieron que él ya tenía allí un pez asado, asándose ahí, y compartieron ese desayuno. Por eso dice que después de que compartieron ese desayuno, viene el mensaje de hoy. Recordemos algo que podemos recordar. Recordemos que hay una situación pre a todo esto con el protagonista de la enseñanza de hoy, que es el apóstol Pedro. Y en ese versículo 15 al 17 vemos cómo Jesucristo confronta a su discípulo Pedro. ¿Y para qué lo confronta? ¿Para qué lo confronta? Para restaurarle de su pecado. ¿Sí? 3 veces seguidas le preguntó a Pedro si en verdad le amaba. Y Pedro 3 veces le contestó que sí lo ama. 3 veces seguidas Jesús le encomienda a Pedro que su obra, le dice, cuida de mis corderos, cuida de mis ovejas. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama? Siendo que Pedro en la tercera vez le dijo, pero ¿qué le pasa, Señor? Usted sabe todo, usted lo creó todo. Y me viene a preguntar 3 veces si lo amo. Es más, si no lo amara, usted sabe que no lo amo. Y vamos a entender en un tiempo de crecimiento a través de esta realidad que experimentó el apóstol Pedro. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Cierto? Vamos a ver, conforme a la palabra, por qué Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Pero de aquí, de esta primera parte donde el Señor empieza a anunciarle a Pedro lo que va a suceder, hay algo que es importante que retomemos. Y es que Jesús sabía que Pedro lo iba a ¿qué? A negar. Pero hay algo importante en Pedro y es necesario que lo aprendamos. Pedro lleva más de 3 años y medio con Jesús caminando de su mano. Pedro es el que camina sobre las aguas. ¿Qué otras cosas importantes hizo Pedro? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo? Lo llevó a que sanara a la suegra de una fiebre fuerte, fue el que le cortó la oreja. Pedro tenía muchas situaciones, un carácter específico, pero aquí es importante entender algo, y es que a pesar de haber estado 3 años largos con el Señor, dicen los evangelios, si usted lo ha leído, que el Señor los había enviado a sanar, a expulsar demonios y a predicar el evangelio. ¿Estamos acá? Escúcheme acá. El Señor los había enviado ¿a qué? A servir. Porque esa es la misión de todos, ¿sí? Pero aquí empezamos a ver en Pedro una actitud de la falta de madurez espiritual, de la falta de crecimiento espiritual. ¿Y cuál es? Que Pedro no acepta su naturaleza. ¿Qué es lo que Pedro le dice? Señor,
Acaba de decirle el Señor, mire Pedrito, antes de que cante el gallo, cuando llegue el día de lo que le estoy hablando, usted me va a negar 3 veces. Y Pedro, ¿qué dice? Aunque tenga que morir, yo no te voy a negar. Entonces, mira, una de las características de una persona inmadura es que no acepta su naturaleza. Cuidado con esto. Una persona inmadura no acepta su naturaleza. Lo primero que hace la palabra en nosotros es llevarnos a aceptar ¿qué? A aceptar nuestra naturaleza. Es un paso fundamental para que el ser crezca espiritualmente, aceptar nuestra naturaleza. ¿Qué es? Nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros impedimentos. No hablemos incapacidades, sino la discapacidad con la que muchos contamos. Hay personas que son hábiles en hacer algo y hay personas que para lo que otro es hábil, esa persona no lo es. Ese es el trabajo en equipo. En lo que a ti se te facilita, a otro no se le facilita lo que a usted se le facilita. Y lo que a ti te cuesta hacer, hay otra persona que sí se le facilita el hacerlo. Ahí es donde nos complementamos para hacer un verdadero trabajo en equipo. Pero démonos cuenta de que Pedro, a pesar de que era el gran líder, era el mandón, el gritón, el de temperamento fuerte, su inmadurez no le permite aceptar sus errores. Esto en un hogar trae muchas consecuencias. Entre esposos, entre padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos, entre familia, entre compañeros de trabajo. Cuando tú no eres maduro, tú no puedes aceptar tus errores. Y la realidad después te los muestra. ¿Sí? Muchas veces en situaciones específicas, por querer quedar bien con los hombres, nos comprometemos a hacer algo que de antemano ya sabemos, pero por quedar bien con los hombres nos metemos en la grande. Y eso es inmadurez, falta de carácter. Nosotros tenemos que aprender a decir en el diario vivir: no sé, no puedo. Sí, el no puedo en situaciones donde usted sabe que por quedar bien con la gente, oiga, que si maneja la avioneta, sí, venga. ¿Me hago entender, familia? Entonces, es importante comprender que Dios me conoce muy bien. Dios te conoce. Y no solo me conoce y te conoce, sino que Dios me acepta tal y como soy. Dios te acepta como eres. Pero aquí la pregunta es: ¿me conozco a mí mismo? ¿Me acepto a mí mismo? Porque démonos cuenta que en el compartir, en el convivir, gran parte de los conflictos internos que tiene una persona, un ser humano, los adjudica o los responsabiliza el comportamiento del otro. Esa es una persona inmadura. Pero cuando tú ya maduras, aunque el otro tiene los errores que tiene y actúe como actúe, sea pecador, sea inmaduro, sea lo que sea, cuando tú has madurado, tú ya no culpas al otro de lo que el otro te hace sentir por el comportamiento del otro. Porque una persona inmadura le mueve a uno el piso, o nosotros como inmaduros le movemos el piso a los demás. Y ahí es donde está el éxito del trabajo en equipo. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, mira, vamos a mirar cómo se complementa. El primero me hace entender que ¿quién soy? No quién creo ser. No quién quiero ser, sino quién soy verdaderamente. Sí, un ser humano con muchas actitudes, con talentos, con dones. Pero la madurez se manifiesta cuando tú y yo podemos reconocer los errores y falencias que tenemos.
Porque no puede haber algo más tremendo que una persona en una posición de autoridad, de liderazgo, de mando, sin poder reconocer los errores que tiene. Vayamos al lugar más sencillo. ¿Cuál? Papá y mamá. No puede haber un hogar más bendecido que dos papás que no reconocen ni aceptan sus errores. Ahí en el mismo capítulo 26 de Mateo, acompáñenme al versículo 69. Y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Jesús ha sido capturado, ha sido llevado al pretorio, a la cárcel, ¿verdad? Todos los discípulos salen corriendo, el único que va con él es nadie. ¿Sí? ¿Cuál es el grado del trabajo ministerial de Jesús? Quedar solo. Ponga mucha atención a esto. Queda solo Jesús. Pedro lo negó, Judas lo vendió, y está Jesús en el momento donde tiene que cumplir lo más grande de su ministerio. Y dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Sí? Versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. O sea, ¿qué dijo Pedro? Juro que no conozco a ese Jesús. Pedro es judío. Pedro conoce los 10 mandamientos. ¿Y qué dicen los 10 mandamientos? No mentirás, no dirás mentiras, ¿sí? Y no usarás su santo nombre. ¿Y qué está diciendo Pedro? Que ya sabe que él es el Hijo de Dios. Juro que yo no conozco a ese hombre. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo tienen allí en otra condición. Ya lo están golpeando, lo están escupiendo y todos le están diciendo: lo vamos a matar a usted y a todos los que están con usted. Y ahí sí, todo lo que había dicho Pedrito, ¿qué dijo? Se le olvidó. Dígale al que tiene al lado: no prometas nada. No, dígaselo en serio, no prometas nada. No prometas nada. ¡Qué tremendo! Entonces, venga acá, iglesia. Versículo 73, léalo conmigo. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Cómo terminó Pedro la escena? Maldito ese hombre, ese desgraciado no lo conozco, ese sinvergüenza no lo conozco, yo nunca estuve con ese maldito. Juro que yo nunca estuve con ese maldito. Maldijo al Hijo de Dios. Por ahí dicen que por haberle sanado a la suegra, pero maldijo al Hijo de Dios. Maldijo al Hijo de Dios. ¿Usted sí está entendiendo por qué Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba? Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Mira, es importante entender que Pedro no solo negó a Jesús, juró no conocerlo, lo maldijo. Pero ese versículo 75 es donde Jesús dice la palabra de Dios. Dios sabe que el pecado nos aparta de la comunión con Dios. Cuidado acá. Escucha esto. Cuando tú y yo actuamos fuera de la palabra de Dios, cuando tú y yo pecamos a conciencia o inconscientemente, venga acá, míreme acá por favor, atento. Yo sé que usted está todavía con el remesón de las vacaciones, pero póngame mucho cuidado aquí, póngame mucho cuidado. Cuando uno
a conciencia o inconscientemente peca, se corta la comunión con Dios, el entendimiento, la restauración, el crecimiento. Dios nos sigue amando, pero el proceso que llevamos se corta. Por eso el año pasado, ahorita o hace unas semanas, el Señor nos llevó ¿a qué? A cerrar ¿qué? Ciclos. Y si usted recuerda muy bien, el último versículo con el que nos ministró fue: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y todo te saldrá bien. Entonces muchas veces nosotros, sí, no se sienta mal, por favor, no se sienta juzgado ni condenado, pero muchas veces nosotros creemos que basta con venir a reunirnos. O nos quedamos con la lectura diaria de la palabra, el memorizar, el meditar, pero estamos tan absorbidos por el diario vivir, por el afán, por la preocupación, por las situaciones, que nos olvidamos y dejamos abiertos nuevos ciclos que abrimos, ciclos de pecado que poco a poco nos van ¿qué? Apartando del camino. Mire, hace muchos años aprendí una frase que me regaló un hombre sabio. Me dijo: Martín, no te apartes tanto del sendero para que cuando caigas en cuenta no te demores mucho en volver a él. Le hablo a personas espirituales. No te apartes tanto del sendero para que cuando caigas en cuenta que estás lejos de ahí es donde uno dice: Dios, ¿por qué? Porque usted tiene que volver a recorrer un proceso. ¿Sí? La persona que deja de leer la palabra, que deja de orar, que deja de meditar, la persona que deja de actuar correctamente y por X o Y razón vuelve a actuar incorrectamente y se deja llevar y empieza a actuar incorrectamente, cuando él se da cuenta aquí al borde del abismo, Dios le dice: ok, te doy la oportunidad, vuelve. Y cuando usted da el primer paso de volver, dice: Dios, ¿a qué horas me aparté tanto? Y tiene que dar el segundo y el tercero. Y empieza ahí: sí, pero Señor, ¿cómo pude yo apartarme tanto del sendero? Sí, estamos aquí, iglesia. Entonces Jesús sabe y conoce la realidad de Pedro, la realidad tuya, mi realidad. Él sabe que somos de naturaleza ¿qué? Débil, pecaminosa. Pero el problema no es ser pecadores. El problema es no querer reconocer, no es ser consciente, no tener una vida consciente de lo que pienso, siento, hablo y hago, lo que deseo. ¿Aló? ¿Está usted aquí? Entonces el tema no es que pecó, el tema es: ¿por qué ni te enteraste que caíste, mi hermano? Porque caídas y errores cometemos todos, pero solo una persona que lleva un proceso de crecimiento, al instante él dice: la embarré. Y si en realidad ya está en una etapa de crecimiento porque ha venido entendimiento y ha sido restaurado, esa persona no va a permitir que una realidad, escúcheme aquí, una realidad que le ha impactado sentimental y emocionalmente, lo saque del camino a tal punto que tenga que invertir un año completo en tener que volver al lugar en el que estaba un año atrás. ¿Cuántos están acá? Es un tiempo de crecer, oye. Es un tiempo de crecer, es un tiempo de que mes tras mes tú digas: Señor, te alabo, me mantienes en el sendero. A los 6 meses digas tú en este 2020: te alabo, Señor, no se han dado las cosas como quiero, pero sigo en el sendero. ¿Aló? Sigo en el sendero. Por eso es que 3 veces le dice el Señor: Pedro, me negaste. Y él ya no le, qué lindo el Señor, él no le dice: Pedro faltón. No, él le dice: ¿me amas? ¿Cómo le dijo el Señor? ¿Me amas? ¿Y qué Pedro le dice? ¿Y qué le estaba diciendo el Señor? Yo sé
que aunque me negaste, tú me amas. ¿Cuántos están acá? ¡Qué tremendo el amor de Dios! Yo sé que aunque caíste, yo sé que aunque te apartaste, yo sé que aunque hablaste, sentiste, deseaste, hiciste, me amas. Me amas. Porque Dios lo conoce todo. ¿Cuántos podemos estar hoy en esa posición de Pedro? ¿Aló? Muy bien. Entonces, mira cómo Jesús sabe que ese pecado nos aparta de la comunión con Dios. Pero no solo nos aparta de la comunión con Dios. Cuidado con esto. Cuando tú y yo perseveramos en apartarnos del sendero, a cada uno reciba lo que tiene que recibir, viene algo que eso sí es muy contrario, afecta mucho nuestro deber vivir. Por permanecer en vida de pecado viene raíz de amargura. ¿Qué viene raíz de qué? Yo sé que le estoy hablando a un pueblo de Dios que puede aceptar la condición y naturaleza. No sé, y yo sé que lo ha vivido. Cuando uno insiste en creer y pensar que vivir en pecado es bueno y que me conviene y que lo necesito, cuando tú menos piensas, tu vida se te vuelve una amargura. Puedes estar comiendo miel y te sabe amarga. Pues no puede haber algo más tremendo que un hombre que teniendo un precioso hogar, esposa e hijos, ahora por creer que otra mujer lo puede hacer feliz, al llegar a su hogar, ¿qué es lo que va a encontrar? Amargura. Y eso aplíquelo a todas las áreas de la vida. Cuando tú no eres consciente de tus comportamientos y conductas y te apartas mucho del sendero, no es que Dios te mande esa amargura ni te maldiga. Uno mismo es que aparta su vida espiritual que no se ve del sendero de la paz y empieza a venir amargura. Y lo más tremendo de todo, ¿quiere que le diga algo? Si esa persona no ha crecido, ni ha recibido entendimiento, ni en ninguna área ha sido restaurada, esa persona viene a culpar a todo el mundo de su amargura. Porque si usted es la cabeza de ese hogar y en su hogar no hay nadie que esté parado delante de Dios, su hogar se volvió un limón. No con las propiedades tan preciosas que tiene el limón, se vuelve todo amargo. Todo se vuelve amargo. Y usted es el que provoca eso. Por eso Dios a veces tiene que permitir que un jalón de orejas. Cuando Él ve que la cabeza, que el sacerdote, que la mujer sabia, que el hijo, que la hija se están apartando y que se están abriendo puertas espirituales a las tinieblas en un hogar, Dios tiene que permitir buenos jalones de orejas. Porque si no lo permite va a venir una consecuencia funesta. Y esos jalones duelen a veces. ¿Aló? Esos jalones duelen. ¿Pero por qué se da eso? Porque no ha habido una intimidad con la palabra de Dios para que Dios me dé entendimiento y en ese entendimiento empiece yo a ser restaurado y al ser restaurado empiece yo ¿a qué? A crecer. ¿Está conectada la iglesia? Muy bien. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús le pregunta 3 veces seguidas, ¿me amas? Pero mire algo. Pedro, ¿qué? ¿Cómo estaba Pedro? Triste, porque le había preguntado por 3.ª vez si lo quería. Ve, cuidado acá. Pedro ha andado con Jesús. Pedro ya nació de nuevo, pero no tiene la plenitud del Espíritu. Pedro no ha madurado. Y Pedro no entiende que ante 3 veces que Jesús le pregunta si lo ama, Jesús lo está restaurando. ¿Cuántas veces has tenido que vivir eso que estás viviendo? ¿Cuántas veces Jesús con hechos te está diciendo, ¿me amas?
con hechos, no con palabras, porque al día de hoy Jesús obra a través de su palabra. Entonces hay cosas que nos molestan y hoy el Señor te está diciendo: ¿en verdad me amas? ¿En verdad me amas? Pero a mí, ¿qué me sorprende? ¿Cuál es la manera como verdaderamente Jesús restaura la vida de Pedro? Sí, yo sé que aunque me fallaste, tú me amas, pero la mejor manera, escúchame acá, el único medio por el cual se restaura una vida, y esto tiene que ver con el matrimonio, es devolviendo confianza y responsabilidad. Porque Jesús, ¿qué le dijo? ¿Cómo sería un ser humano? Bueno, vengan acá, voy a repartir funciones. Usted es un faltón, Pedrito, usted me negó, usted aquí nada tiene que ver, ábrase del parche. Venga a ver, Juan, que usted es mi consentido, Juanito lindo. A usted le encargo que me cuide mis ovejitas, porque usted siempre estuvo aquí recostado en mi corazón. No, Jesús sabe que lo que Él empezó, Él lo termina. Y se lo quiero decir a usted cara a cara: lo que el Señor empezó en usted, Él lo termina. Pero es necesario que tú entiendas eso. Es necesario que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque en el momento más crucial, donde debió coger a palo a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro, yo no creo en ti, yo creo en lo que yo ya hice en ti, a pastorear mis ovejas, papito. Y entonces Pedro le dice: ¿cómo así? Cuide mis ovejas. Y como el Señor le está mirando hacia el interior, y él adentro sigue: pero yo lo negué. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Cuida mis corderos. Y volvió y miró el corazón: pero yo le fui infiel, pero yo robé, pero yo maté, pero yo aborté, pero yo hice, pero yo deshice. Ella, es hora que entiendas que a pesar de tus errores, Dios te llamó y te escogió para servirle a Él. Oh, es tiempo de crecer. Dese cuenta que ahí Pedro no ha hecho nada. Y entonces Jesús deposita en Pedro un alto nivel de confianza. ¿A quién le encomendó la obra de pastorear? Al que lo negó. Si Judas no se hubiera ahorcado, a quien le hubiera dado más responsabilidades aún que a Pedro era Judas. Aló. Se lo voy a mostrar de otra manera. ¿Cuántos han leído El Hijo Pródigo? ¿Y a quién fue el que le hicieron la rumba? ¿A quién? No, ¿a quién le hicieron la rumba? ¿Al juicioso o al desjuiciado? ¿A quién le hicieron la rumba? ¿Al que ganó el año o al que lo perdió? ¿Y qué era lo que tenía el que había ganado el año y el juicioso? Amargura, porque lo que hacía no lo hacía por amor, sino por ley, por competir, por mostrarse, por ser alguien para el mundo y no para Dios. Esto le cuesta al santurrón. Y hoy lo vamos a entender muy bien. Que si tú haces algo bien es por gracia de Dios. Que tú sacas un primer puesto en el colegio es por gracia de Dios. Que si lo perdiste, lleve consecuencias. Pero ama a Dios más al descarriado que al que está allí. Porque Él dijo que dejó 99 y se fue. Mira, a los pródigos no los busca. Los pródigos vuelven solos. Él solo va por las ovejas perdidas. ¿Tú eres pródigo o oveja? Aló. Pero dése cuenta que Él va es por el pródigo y por la perdida. Sea lo que sea. Cuando volvió el pródigo, antes de que se fuera, ya había mandado a engordar. Desde el día antes de que se fuera, el Señor ya le ha dicho al mayordomo: hazme un favor, si ves ese becerro, sí, pónmelo a engordar. Solo ese, sí, solo ese.
A los meses, Señor, ya está bien gordo, dele más comida. ¿Y para qué, Señor? Tranquilo. Porque cuando llegó el hijo pródigo, el Señor no dijo, tráiganme un becerro gordo. Él dijo, tráiganme el becerro gordo. ¿Cuál? El que te dije antes de que él se fuera que me pusieras a engordar. Dios ya sabe que tú de ahí sales. Nadie ha entendido. Dios ya sabe que tu hijo, tu hija y tu familia de ahí donde están salen, porque no es por tu voluntad, es por la gracia de Dios. Dios ya sabe que ese hogar que se destruyó será restaurado en el nombre de Jesús. Dios ya sabe que esa enfermedad que te está matando será sanada en el nombre de Jesús. Dígale al que tiene al lado, es tiempo de crecer. Jesús le da a Pedro su voto de confianza y deposita en Pedro una gran responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Sírvele a los demás. Yo en este momento estoy siendo restaurado. Aquí, en este instante, porque mientras preparé la palabra no me dio el entendimiento. Porque quiere uno servirle al Señor con alas, ojos azules. Y verdad, cuando uno como ministro está parado aquí, los que saben qué es esto, sabe uno la diferencia entre estar siendo instrumento de Dios para que Dios haga a través mío algo en usted, y otra cosa es enfrentar mi diario vivir, hermano. Y cuando uno enfrenta su diario vivir, hay momentos donde uno le dice, ¿y por qué carajos me escogió a mí? Y recuerda uno a Moisés y le dice uno, ¿por qué no llamas a otro? Y coge uno la toalla y le dice, ¿sabes qué, Señor? Renuncio. No quiero más. Me largo. No sirvo para nada. Me voy. No puedo. Soy débil. Soy inepto. Yo no lo voy a hacer. Y el Señor lo único que dice es, ¿me amas? Pero ¿cómo te voy a amar con todos los errores que cometo? Para que entiendas que cuando suceden cosas grandes, no eres tú, soy yo, dice el Señor. Es la única manera de adquirir humildad. Es la única manera de adquirir crecimiento espiritual. Saber que quien hace la obra, ¿quién es? No yo, no usted. Pero sí debemos ser instrumentos de Dios para que Él se glorifique no solo en tu vida, sino también en la vida de ¿qué? De otros. Diga conmigo, al que más se le da, más se le pide. El crecimiento espiritual viene como consecuencia de esa restauración verdadera, de un perdón pleno. ¿Por qué Jesús le repite 3 veces a Pedro, ¿me amas? Porque el poder de la palabra de Jesús estaba trayendo un perdón interno en Pedro. Hasta que uno no se perdona a sí mismo, uno no puede ser instrumento de reconciliación de parte de Dios para con otros. Hasta que uno no se perdona a sí mismo. Y yo quiero decirte que el perdonarse a sí mismo es la última etapa del perdón. Primero debo perdonar al que me ofendió, pedir perdón al que yo ofendí, y por último me perdono a mí mismo. Porque si no, no voy a poder ser instrumento transparente para la obra de Dios, sino que todo lo voy a ver desde ¿dónde? De los sentimientos y las emociones. Yo conozco personas que tienen tremendos dones espirituales, que Dios les muestra muchas cosas, pero todo lo ven desde una falta de perdón en sus vidas. Ministran es desde una falta de reconciliación con su cónyuge, con su familia, con su pasado, con el presente. Ahora sí yo puedo decirle cara a cara, entendamos y dejémonos restaurar, porque estamos viviendo hoy, 12 de enero, lo que usted y yo estamos viviendo. ¿Cuántos están acá? Aló, iglesia. Lo estamos viviendo por eso. Yo no puedo mirar para otro lado. Es que donde me ponga a mirar para otro lado, entonces más que me desvía, no, muerto estaría.
muerto estaría. ¿Por qué? Porque darle yo la gloria a quién o qué. Estamos, iglesia. Entonces, mira, cuando uno verdaderamente empieza a crecer porque entendió y ha sido restaurado, entonces es cuando uno inicia un tiempo de servicio con responsabilidad y compromiso. Efesios 6, versículos 5 al 8. Léalo toda la iglesia conmigo. 1, 2, 3. Obedeced a vuestros amos. A ver, entonces aquí dice: empleados, obedezcan a sus jefes. Estudiantes, obedezcan a sus profesores. Ciudadanos, obedezcan al celador en el banco. Ciudadanos, obedezcan al agente de policía. Hijos, obedezcan a los padres con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Sí? Versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Este es el hermano del hijo pródigo, que hacen las cosas pero por un título o una calificación. Cuando yo estuve en la universidad y yo llegaba a ver las notas de final de semestre, yo llegaba a mirar los códigos y qué tremendo. Yo me sabía los códigos de los 4 o 5 estudiantes compañeros míos que sabían que eran pilos. Y yo, antes de mirar mis calificaciones, miraba la de los otros, porque mi propósito no era aprender, sino ser el primero. 4-5, 4-7, 4-3, 4-8, Ávila, 4-9. ¡Ay! Por eso estudié mecánica dental y nunca la practiqué. Al segundo semestre fui monitor. Segundo semestre era monitor. Eso todos los profesores decían: uy, Ávila, vas a ser un tremendo laboratorista dental. Cuando me tumbaron los dientes, ni siquiera me pude hacer mi propia prótesis. ¿Qué tal? Zapatero a tus zapatos. Crecer demanda aprender, capacitarse para servir, no para figurar. Aprender, capacitarse para servir, no para figurar. ¿Cuál es el problema de muchos gobernantes? Que se capacitan, que estudian y que se preparan, pero no para gobernar sirviendo, sino para gobernar robando. Ahí está el secreto de todo. ¿Estamos, iglesia? Entonces, es importante servir no para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Tuvo Jesús misericordia de Pedro o no? Porque él no le hizo bien al Señor. Pero es que Pedro estaba en una transición de entender, ser restaurado para crecer. Yo te voy a decir algo. Cuando el Señor habla en Hebreos de la madurez, de que él, después de haber conocido la verdad, vuelva atrás, ya para él no hay perdón, habla de personas maduras. Para mí personalmente considero que una persona que verdaderamente creció espiritualmente nunca vuelve atrás. No vuelve atrás. Lo que pasa es que no hay procesos verdaderos. Entonces se autoengañan las personas, ¿sí? Creyéndose productos terminados, y cuando se encuentran con la realidad se dan cuenta que crecieron intelectualmente, financieramente, físicamente, pero no espiritualmente. Y no es que vuelvan atrás, sino que Dios les quita el velo y le dice: miren el lugar donde siempre ha estado sentado. Ese es el proceso espiritual. Las personas que han vivido por vivir, solamente por ser esclavos de una rutina, de un trabajo, de una cultura, de una sociedad,
Pasan los años y llega el tiempo en que Dios dice, hablemos cara a cara. Mire donde usted siempre ha estado sentado. ¿Estamos, iglesia? Por eso es importante ser sinceros, descaradamente sinceros con nuestro proceso. ¿Qué tanto quiero yo entenderme a mí mismo? No quiero entender a los demás, entiéndase a sí mismo. Es más, le voy a decir algo, usted nunca va a entender a los demás hasta que no se entienda a sí mismo. ¿Usted sabe cuándo usted entiende a los demás? Cuando ya no le importe lo que hagan los demás. Porque uno debe seguir sirviendo sin importar cómo actúe el otro, ¿sí? Versículo 8, entonces dice que el que verdaderamente sirve con corazón sincero recibirá recompensa de parte del Señor. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Jesús acaba de darle entendimiento a Pedro, lo restaura, le deposita un voto de confianza y le da una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Lo mandó a qué? A pastorear. ¿Lo mandó a qué? A pastorear. ¿Quién llamó a Pedro? Jesús, no los hombres. Los ministerios los da es el Señor, no los hombres. ¿Estamos acá? Y dice, te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después que le dijo, sígueme. Mira, Jesucristo le muestra a Pedro el final del proceso. Qué lindo, ¿no? Dice, Pedro, te llamo a que seas pastor. Te encomiendo que pastorees mi iglesia, Pedro. Y Pedro dice, bueno, Señor, sí, pero ahora te voy a mostrar tu premio por servirme. Aquí está tu galardón. Vas a morir sacrificado como yo. Esta parte al religioso no le gusta, porque ese es el evangelio vano que se anda, el falso evangelio que se anda predicando ahí. ¿Cuál era el premio por seguir al Señor? Morir crucificado. Pero fue tanto ya la madurez de Pedro, que Pedro, ¿qué dijo? No merezco morir crucificado boca arriba, crucifíquenme con mi cabeza hacia abajo. Y así murió Pedro. Hoy todo el mundo quiere servirle al Señor, pero déjame ampliarte esto que dice aquí la palabra. Mire, después de que el Señor le muestra a Pedro ese final de su proceso, ese final de su proceso no es solo para Pedro, no es solo para los servidores. Jesús está mostrándole a toda la humanidad la realidad de todo ser humano en los años postreros. ¿Cuántos tienen abuelos? ¿Cuántos tienen papás o abuelos de más de 80, 90 años? ¿Cuántos pueden recordar que cuando éramos niños, ellos eran los que hacían las cosas y decidían todo? ¿Y qué dice Jesús con los ancianos? ¿Qué pasó? ¿Qué dice Jesús con los ancianos? Que cuando usted llegue anciano, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? ¿Qué te dice el Señor hoy, Jimmy? Que tú hoy te vistes como tú quieres, que tú hoy sales a ir a donde tú quieras, que tú hoy decides lo que tú quieras, pero que va a llegar un día, Jimmy, donde te van a colocar la ropa que a ti no te gusta y te van a llevar a almorzar donde tú no quieres. Esa es la realidad de todos nosotros cuando seamos ancianos, ¿o no? ¿Aló? Esa es la realidad de todo anciano. Y quiero decirte que llegar anciano es un privilegio. Y quiero decirte que una persona que no ha madurado espiritualmente no puede aceptar los años senectos.
Una persona que no madura no puede aceptar las canas. A mí me decía alguien que dice que me ama: ay, mijito, pintes el cabello de negro, yo le regalo para el mejor tinte. ¿Y por qué negar quién soy, dónde estoy y para dónde voy? Aló. Si parte de la vejez son las canas, si parte de la vejez es que todo se cae, si parte de la vejez es que el ánimo se pierde, si parte de la vejez es que ya no se quiere ir a donde se quiera ir, no porque no se quiera, sino porque ¿qué? No se puede. En la vida en que uno fue pecador y sinvergüenza en la vida, los años postreros cobrarán todo. Los años postreros cobran. Yo tengo una tía de 83 años, diabética crónica, enfermedad de tiroides crónica. Y de todas mis tías, incluyendo a mi mamá, la más sana de todas es ella. Y es la segunda más anciana. Eso es delgada y pretenciosa. ¡Joder! Y le voy a decir algo. Yo con 54 años, la mitad de mi dentadura es postiza. Ella tiene todos sus dientes sanos y completos. Pero que yo recuerde, nunca la vi ni fumar, ni tomar, ni ser sinvergüenza. Les quiero hablar a los jóvenes. En la vida, todo trae consecuencia. Me decía mi yerno en estos días: señor Martín, ¿qué es el karma? Ese es el karma. Que todo lo que tú siembres, lo recogerás. El que obra bien, le irá bien, aunque la pase mal. Pero el que obra mal, le irá mal, aunque la esté pasando bien. El que entendió, entendió. Eso es madurez. Entonces, Jesús nos está hablando cómo es un anciano. Un anciano vuelve a ser como un niño. Un anciano vuelve a depender de los demás. Un anciano, si Dios así lo determina, tendrá que vivir momentos donde otra vez nos tendrán que volver a poner los calzones. Aló. ¿Qué tan padres somos? El que entendió, entendió. Que con la vara que midas. Si usted no sembró en sus hijos, va a tener que pagar para que le pongan los calzones, y bien mal puestos. Si usted no sembró en sus hijos, va a tener que pagar para que le alcancen un vaso con agua, y se la van a alcanzar del agua a tubo para que le dé diarrea. Y cuando esté con diarrea, no van a venir a cambiarlo rápido. ¿Qué tanto estamos sembrando como padres? ¿Qué tanto sembramos como padres? Aunque conozco hijos que aunque sus padres no hayan sembrado en ellos nada, ellos, por amor y temor al Señor, debemos ser ¿qué? Honrar a papá y a mamá. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero qué tremendo cómo Jesús, a través de su relación con Pedro, nos está enseñando. Ahora, el anciano vuelve a ser como un niño, ¿sí o no? Pero con una diferencia muy grande, que el anciano que creció espiritualmente puede aceptar esta realidad y vivir en contentamiento sin sentirse mal por los años que tiene, ni sentirse carga para nadie. Porque cuando un anciano se siente carga para alguien, es porque sabe que el servicio que le están prestando, él nunca lo dio.
Pero cuando un papá y una mamá han estado ahí frente a los hijos, el día que el hijo tenga que limpiarle el rabo, bañarlo y cortarle las uñas y apechicharlo y colocarle unos pañales, ese papá y esa mamá nunca va a decir: no quiero ser carga. Simplemente dice: Señor, se cumple tu palabra. Ahora me visten no como quiero y me llevan donde no me gusta, pero contento estoy en ti. Porque ¿qué saca usted teniendo la casa más lujosa, con filtros de agua de lo mejor, cama, si ya no puede valerse por sí mismo? Pedro fue un siervo de Dios y él muere. ¿De qué manera? Pero dice que esa muerte era para glorificar a Dios. ¿Cuántos están acá? Pero la promesa, según la palabra de Dios, que hay allí es solo una: que los siervos de Dios no moriremos de enfermedad, moriremos de años. Y dice la palabra que hasta el último día estaremos firmes en la voluntad del Señor. ¿Cuántos están acá? Entonces no le tenga miedo a los años. Usted nunca va a estar solo. Dígale al que tiene al lado: nunca va a estar sola, nunca va a estar solo. Ah, bueno, si usted no sembró, dígale al que tiene al lado, diga: si no sembraste, Dios te está alertando. Cambia lo que sembraste para que recojas cuando necesites. ¿Estás a tiempo? Dígale al que tiene al lado: ¿está a tiempo? Está a tiempo de sembrar, ¿cierto? Si por hacer el bien te pagan mal, tú estás glorificando a Dios. Si fuiste buen papá y buena mamá, si fuiste buen esposo, buena esposa, buen siervo, buena sierva, buen trabajador, y te pagan mal, tú nunca vas a estar solo, porque estás glorificando a Dios. ¿Cuántos están acá? Entonces no se queje, siga sirviendo. ¡Oh, y tremenda palabra la que el Señor nos está dando hoy! Amén. Muy bien. Mira, cuando Pedro sabe, antes de empezar a servir, cómo va a morir y cómo va a ser el final de su proceso de servicio, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Allá en el 17, colócame el 17, el 19, perdón, el 19. ¿Qué le dijo? A lo último, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? La última palabra, ¿cuál es? Así que, Pedro, ve y pastorea. Por pastorear te van a meter cualquier cantidad de puñaladas traperas. Te van a insultar, te van a maltratar, te van a golpear. Y al final, ahí está el sello de tu graduación. Vas a morir sacrificado. ¿Ah? Sígueme. Yo creo que esta debería ser el versículo que se debiera utilizar para las ceremonias matrimoniales. No. Porque ese cuentico del enamoramiento es una mentira. Por lo menos lo ponen a pensar a última hora. Ah, ¿quieres unirte en santo matrimonio? Muy bien. Pero tendrán que respetarse, amarse, bendecirse, y uno al otro se pagarán mal. Aún así, no se pueden divorciar. Sígueme. Sígueme. Ese cuentico de las ceremonias matrimoniales. Ay, en las buenas, en las malas. ¿Cuántos están acá? ¿Cuánto le hemos quedado mal al Señor? ¿Cuánto hemos quedado mal a personas, a instituciones? Le hemos quedado mal, ¿verdad? Y hoy el Señor, ¿qué pregunta nos hace a todos? ¿Qué te dice hoy el Señor? ¿Me amas? ¿Y tú qué le respondes? Yo te amo. Y entonces el Señor, ¿qué te está diciendo? Sígueme. Entonces la pregunta aquí es importante. ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te motiva a ir mañana al hospital? ¿Qué te va a motivar este año para ir a las cárceles? ¿Qué nos va a motivar para ir a hacer el proyecto ONN?
A ver, ¿qué te va a motivar? Y yo te quiero decir que son multitudes de congregaciones que actúan ya más como una compañía de mundo. Perdón, Pedro no había empezado a servir. Mira, era el 12 de enero del 2020 y estaba Jesucristo con Pedro. Le dijo: bueno, Pedrito, este año yo quiero que me sirvas en el hospital, vas a ir a las cárceles y viene el proyecto NN. Lo quiero en todas las clases de discipulado, no solo una, en todas, en todas. Qué bueno, Señor. ¿Y a cambio qué? A cambio te van a dar una palera. Señor, sígueme. Entonces pregúntale al que tiene al lado: ¿tú a quién sigues? Nosotros no somos una empresa del mundo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y el modelo como nosotros trabajamos no es el modelo de liderazgo mundano. Nosotros somos servidores. Y no puede haber algo más grande en el ser humano que esto que acaba de demostrar el Señor. Cuando le dijo: por servirme vas a morir humillado, sacrificado. ¿Y de qué manera? Y vino y le dijo: sígueme. Y Pedro, ¿qué le dijo? Ahí voy. Ahí voy. Hoy, ¿por qué hay tanto problema con los congregantes, no con los creyentes? Porque los congregantes se metieron en la dimensión del liderazgo mundano. Nosotros no somos líderes, somos servidores. Ese título de líder no cabe para nosotros. El único líder es Jesús, el Espíritu Santo. Nosotros somos servidores. Y la persona, el servidor que crece, diga conmigo: si crezco, debo ser probado en cuál es mi intención y mi motivación para servir. Tenemos que ser probados, ¿o no? Ok. Escúchame muy bien. Mira el versículo 20-21. A Pedro, ¿qué le acaban de decir? Pedrito, tu premio por seguirme es morir humillado. Al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Entonces va Pedro con Jesús y Jesús le está dando la última, ¿no? Un WhatsApp ahí de última hora. Y atrás, ¿quién viene? Juan, caminando. Y Pedro se voltea, ¿sí? Versículo 21. Y cuando Pedro lo vio, se volteó y le dijo: Señor, si a mí me toca morir humillado por servirte, a este hijo de madre consentido, ¿qué le va a pasar? Contame. ¿A él qué le va a pasar? Dime. ¿Qué estaba esperando? Pero que decía: lo voy a picar en pedacitos, lo voy a fritar, lo voy a colgar, lo voy a matar. Pedro no había madurado. Pedro no había madurado. Por eso es que va caminando y después de que le dan la noticia de su premio por servirles, ¿qué dice? ¿Y a este qué le va a pasar? Y Señor, ¿y a ese por qué? ¿Y a este por qué? ¿Y por qué a ese sí y a mí no? ¿Y por qué ese tiene eso y yo no? ¿Y por qué, Señor? Es el grado de inmadurez más grande que tiene un ser humano. Y entonces, cuando una persona en su vida quiere no solo servirle al Señor, salgamos del contexto eclesial al contexto secular. Cuando usted estudia una carrera, cuando usted quiere una profesión, cuando usted busca una meta laboral para llegar a un cargo y a una remuneración financiera con la intención incorrecta, usted siempre lo va a hacer con la motivación del pecado original. ¿Cuál? Codiciando la casa del prójimo. ¿Y por qué se tiene esa casa, ese carro? Voy a hacerme ingeniero y voy a tener una mejor casa y un mejor carro. Voy a hacerme profesional. Voy a ser alcalde, voy a ser gobernador, voy a ser presidente. Yo sí. Y terminamos todos avergonzados.
Porque el corazón no está limpio. Cuando el corazón está limpio, usted se levanta a servir. ¿A qué nos levantamos? Y lo que suceda después es cosa de Dios. Si un día se levanta y está en una posición de gobierno, es cosa de Dios. Si un día se levanta y está en una condición de humillación, es cosa de Dios. Pero a nosotros no nos importa. Nosotros queremos servir. Por eso Dios a sus siervos no les ha dejado avanzar. Mira, Pedro ha sido restaurado y le han encomendado la obra de Cristo. Pero Pedro sigue mostrando su inmadurez espiritual cuando le pregunta a Jesús: ¿y a Juan qué le va a pasar por servirte, Señor? Cuidado con este punto. El crecimiento espiritual trae consigo un servicio al Señor donde solo me ocupa lo que yo hago para Él, no lo que el otro hace o deja de hacer. ¿Usted quiere conocer a una persona inmadura? Una persona inmadura es la que vive mirando qué es lo que el otro hace o el otro no hace. Y se lo va a mostrar bíblicamente. Salmos capítulo 37. Versículo 1. ¿Cómo dice? Salmos versículo 1. Dígalo, léalo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Sí? Versículos 7 y 8. 7 y 8. 7 y 8. 7. Guarda silencio ante Jehová. ¿Qué te dice el Señor? Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace mal. Señor, pero mire, si yo la vi diciendo groserías, yo la vi haciendo, mire cómo le va de bien, pues a usted le va a ir peor por sana. Porque cuando Dios permite que un impío prospere, lo permite para que tú veas qué es lo que hay en tu corazón. Señor, pero ¿por qué mi vecino, si va con la tercera mujer, acabó de comprar camioneta nueva? Y a mí hasta se me pinchó la bicicleta en la que ando. ¿Por qué, Señor? Qué lindo, ¿no? Ahora sí, ¿están listos? Dígale al que tiene al lado: apúntese el cinturón. Dígaselo. Dígale: apuntate el cinturón, porque llegó tiempo de crecer. Llegó el tiempo de crecer. ¿Sí? Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna. ¿A qué? Ustedes quieren saber cómo le contesta Dios, el Dios santo y vivo, a las personas que se preocupan y se ocupan en la vida de los demás. ¿Quieren verlo? Versículo 22 y 23 del Juan 21. Jesús le contestó: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva. ¿Qué le contestó? ¿Qué te importa a ti? Sígueme. Yo te voy a decir algo. La respuesta de Jesús a Pedro ya lleva el tono en el cual solo hablamos las personas maduras. ¿A usted qué le importa? Ay, cómo le falta de amor. Devuélvase en su proceso. Devuélvase en su proceso, hermano. Usted no tiene proceso, no se engañe más. Y lo mejor de todo, no se engañe pensando que lo que usted está viviendo es culpa del pastor o culpa de quién. Por favor, diga con sinceridad: estoy donde yo quise estar. Eso solo lo puede aceptar una persona madura. Un bebé no puede aceptar esto. ¿Usted sabe por qué gente más preparada de un yogur que un yogur no salen de ser cajeros en un banco, siendo que podrían ser gerentes? Por querer estar metidos en la vida de los demás. Aquí hay personas que deberían estar gerenciando. Aquí hay personas que deberían estar muy alto. Aquí hay personas que deberían estar en otro nivel en muchas áreas de su vida. Y a usted no lo ha estancado nada ni nadie. Usted mismo se ha estancado. ¿Por qué? Por metido. ¿Qué es crecer? Meterse en su proceso. Esos que son tan santos,
pastor, es que yo lo vi pecando. ¿Y a usted qué le importa? Usted sabe quiénes son los que dicen, fue que yo lo vi. Los que nunca oraron por el que necesita oración. Porque cuando usted ora por el caído, usted nunca va a hablar del caído con nadie. Usted ora por el caído, porque usted sabe que el que levanta al caído es Dios, no un hombre. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Quiero hablarle a los hermanitos, no en la fe, sino a los hermanos de sangre. Esos hermanos en la casa. Mami, mira a mi hermano, a mi hermana. En la empresa, ¿sí? Diana, que vuelvan a hacer el informe. Amén, doctor. Tú lo haces. La gloria sea al Señor. Es gente calladita que está sembrando y regando en silencio. Pero al lado de esa gente yo sí quiero estar para cuando se abran los cielos de bendiciones. ¿Cuántos están acá? Esa gente calladita. Esa gente calladita que les dan palo, que les dan duro. Y a pesar de eso no se avergüenzan de mostrar a un Jesús vivo. Ustedes dos me entienden el lenguaje. Muchas gracias. ¿O no respondió así Jesús? ¿Y no dice que hablemos la palabra de Jesús? La Biblia no dice que yo debo hablar la palabra. Ay, pero como les gusta es que les consientan la pereza espiritual. Ay, no, sí, ya te voy a nombrar a ti, ya vas a ser el coordinador, el jefe. Hay que servir donde Dios nos coloque, hermano. Yo sí le doy gracias a Dios. Yo le voy a decir algo. Yo no sé si esté vivo cuando esto suceda, pero en las naciones se va a conocer una familia llamada Camino de Vida Plena, hermano, que no le va a tener temor a nada ni a nadie, y que un día mostrará un Jesús vivo. De aquí saldrán fundaciones de toda clase, mi hermano. ¿Y usted sabe de dónde nace eso? ¿A usted qué le importa? Porque yo como hombre lo veo. Y créanme que yo quisiera darme todo a mí mismo para poder decirle gracias a esas personas que de qué manera desinteresada y no siguiéndome a mí sino al Señor han estado ahí. Sí, ese equipo de alabanza, este niño Johnny, tremendo, Taylor, Isaac, sí, el baterista Anderson, todos ellos, las niñas, sí, ustedes no lo saben, pero ellos ahí tienen su grupo y se llaman y tienen sus ensayos. Muchos estudian, trabajan. Si yo como hombre estoy agradecido, ¿qué estará preparando Dios para ustedes? ¿Cuántos años llevas con el sueño de las danzas? Eras una pirringa así. Hace 11 años, ¿te acuerdas? Era una pirringa así. Y de hace 11 años, ¿usted se acuerda, jefe? Ay, pastor, yo quiero ser de danzas y la profe de niños. Y 11 años ahí vas. Ya vas a ser administradora de empresas. Y lo más lindo de todo, Carol, ya tienes una nueva generación uniformada igual que la mamá. Eso, un gracias o una ancheta de parte del pastor, pues bueno, sirve, dígale cuidado, pastor. O usted que le está sirviendo al Señor y no a un hombre. Un día cuando veas tus hijos en el sendero, en el camino, en la libertad, levantarás tus manos y dirás: gracias, Señor. Pero aún es tiempo de que le sirvas. Esto no es para mí. Yo no me lucro en nada. En nada. Mi única pasión es verdaderamente servirle a Él. El sendero auténtico que me lleva al crecimiento espiritual implica un mirarme a mí mismo en todo tiempo y circunstancia. El crecimiento espiritual es algo muy personal. ¿El crecimiento espiritual es qué? Personal. Ve, por favor, ya no le importe si la persona que lleva 20 años no da fruto.
Pero ¿por qué si él llegó primero que yo actúo así? ¿Qué te importa? Pero ¿por qué él sigue diciendo groserías? ¿Qué te importa? Pero ¿qué es lo que te dice el Señor cuando te pones a mirar a otro? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué te importa? Al igual cada uno recogerá lo que siempre. Entonces, de pronto usted está sembrando lo mismo. Esto es un proceso personal. Siguiente conclusión. Uy, cuidado con esto. Los que te siguen no podrán avanzar más allá de lo que tú has avanzado. ¿Usted se imagina un profesor de matemáticas que solo sabe sumar? ¿Qué van a aprender los alumnos, los estudiantes? A sumar. Hasta que el profesor no sepa dividir, ellos no van a saber qué. Tu casa no va a ir más allá de lo que tú has sido. Tu hogar, tu matrimonio no va a ir más allá de lo que tú has sido. Los que se quejan, ¿pero por qué mi matrimonio? Agradezca. ¿Por qué no estamos peor? Por mera gracia de Dios. Estamos donde debemos estar, pero hay tiempo de crecer. Usted quiere que su vida personal crezca, póngase metas. Vamos a trabajar fuertemente en proyecto de vida. Para mí Cristo es un proyecto de vida, hermano. ¿Cuántos están acá? ¿Qué es Jesucristo? Un proyecto de vida. Cristo no es un lugar, Cristo no es una religión. Cristo es alguien que sabe quién es, qué estudiar, en qué trabajar, cuál es su hogar, cuánto ganar y qué hacer con el dinero, y sobre todo, cómo servirle a los demás. Eso es un proyecto de vida. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántos están listos? Deje de quejarse del tren, súbase. Súbase al tren, dígale, súbase. Entonces, qué tremendo. Usted, la gente que lo sigue no va a ir más allá de lo que usted ha avanzado. Ahora, tu crecimiento espiritual impacta a todos los que te rodean. Yo te voy a decir algo, sin necesidad de que usted haga nada. ¿Cuántos están listos acá? Colóquese sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies. Suelte todo lo que tiene en las manos. A veces uno se ocupa tanto en que los demás hagan, crezcan, tengan o produzcan, que cuando uno se da cuenta, el que está más estancado es ¿quién? Vas a empezar a ocuparte de tu crecimiento espiritual. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí o no? Deje de querer darle a otros lo que usted no se ha dado a sí mismo. Empiece por amarse a sí mismo. Empiece por consentirse, por darse tiempo. Eso no es pecado, por darse gusto. Deje de ser esclavo del trabajo, del mundo, de los hombres, de los hijos, del dinero. Dese gusto. Dile al que tiene al lado, dile, hermano, hermana, dígale, hermano, hermana, dígale, llegó el tiempo de disfrutar la vida. Dígaselo. O creces o te estancas, tú decides. Entonces, lo primero que debo hacer, conclusiones, debo conocerme a mí mismo y aceptarme tal y como soy. Y ahora dígale al Señor que le muestre cuál es la intención y la motivación correcta para servirle a Él, para trabajar, para estudiar, para sacar adelante su proyecto de vida. Dile, Señor, dame esa intención y esa motivación correcta. Y esta oración que la hagamos todos. Señor, que yo solo me ocupe de lo que yo hago para ti. Ya no me debe importar lo que los demás hacen o dejen de hacer. Y mira lo que dice esta última cita del día de hoy. Segunda de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El servidor, para participar de las bendiciones, debe servir primero. Léalo conmigo, duro. 1, 2, 3. El labrador.
¿O será que un campesino llega al lote todo sucio y dice: Señor, ¿dónde están las papayas? ¿Qué le dice el Señor? Límpiame el lote primero, súrcalo, siembra, riega, abona, espera y recoge. ¿Cuántos quieren recoger grandes bendiciones? Persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Pero yo quiero decirte que las cosas grandes se construyen paso a paso. ¿Cuál es el ladrillito que debe empezar a colocar usted hoy? ¿En qué áreas de su vida usted debe empezar a ser más disciplinado? ¿Qué hábitos conductuales deben desaparecer de su vida? ¿Qué hábitos conductuales deben aparecer ahora en tu vida? Sobra decir que el hábito de la lectura, la oración, la meditación y el servicio es parte de nuestra bandera. Pero en tu vida personal, ¿qué se debe ir y qué debe llegar? Pero con hechos, sin prometerle nada a Dios. Dele gracias, démosle gracias a Dios por esas conductas, esos hábitos que a partir de hoy vamos a empezar a implementar, para que en un mes estemos perseverando, y en 3 meses, y en 6 meses, y en un año, y cuando llegue el 30, si aún estamos con vida o Jesús no ha venido antes, usted pueda levantar las manos y decir: Señor, gracias, porque sigo en el camino, la verdad y la vida.